parte, ya mencionaba, si funcionarios públicos de tu gobierno están siendo sancionados, naturalmente eso afecta la credibilidad del manejo de tus políticas públicas, de la eficiencia y de la institucionalidad. La vez pasada, bueno, también el tema del gasto público, cómo está direccionado, si es eficiente, si se está llevando a cabo de la manera correcta. Todas estas variables se suman en conjunto para el tema de la visión externa, de cómo ven a Nicaragua. Si Nicaragua implementara o empezara a implementar políticas, sí sería un factor a considerar, considero, para la cooperación internacional y para organismos internacionales que están apoyando a los diferentes países para contrarrestar el impacto del COVID-19, pero sería especular alrededor de sí o no lo considerarían. Creo que sí sería considerable, pero además de la ejecución de políticas, tendría que haber un esfuerzo de voluntad en cuanto a imagen para el exterior. Estas proyecciones son irreversibles prácticamente, las que está haciendo esta firma británica por el hecho de más desempleo, más caída económica, porque si miramos la situación actual del país y el gobierno mantiene esa misma política, si no vemos de que hay un oxígeno para la economía, ¿a qué panorama nos estamos enfrentando prácticamente? ¿Es inevitable llegar a esas proyecciones que están haciendo esta firma británica? Como hablamos, en economía no hay previsiones, hay expectativas de crecimiento, pero por supuesto no está nada dicho. No obstante, el fenómeno es tan sui generis que no solamente hablamos de Nicaragua. Nicaragua como condición inicial ya venía de un periodo recesivo. Tenemos un segundo fenómeno, que en este caso es la emergencia sanitaria, y tenemos el factor externo que también juega en contra de nosotros. En toda Centroamérica somos el país que más va a decrecer. The Economist ya mencionaba, menos 8.2%, el Fondo Monetario Internacional menos 6%, el Banco Mundial menos 6.5%, la CEPAL menos 5.9%, el Banco Central hace poco mencionó que ellos esperaban un menos 4.5%, eso es bastante conservador considerando las cifras internacionales. Entonces todo apunta de que este escenario se va a mantener por lo menos hasta el tercer trimestre. Esperemos que al cuarto trimestre las cosas pues no lleven el mismo ritmo, pero por supuesto eso va a ser un factor que va a depender de si se descubre o no una cura, una vacuna contra el COVID en este caso. Ahora, ¿cuál sería la dinámica? ¿Cómo esto repercutiría en la tasa de crecimiento? Primero, afectaría el empleo. The Economist estimaba menos 9.5% de tasa de desempleo abierta. FUNIDES incluso desde febrero-marzo él había publicado y estimaba también una tasa de desempleo abierto de 9%, pasando de un 7% en 2019, y una tasa de pobreza de 32%, pasando de 27% en el periodo anterior al estallido social. Ahora, la CEPAL incluso ha estimado que en cuanto a pobreza general en Nicaragua, más del 50% de la población vivirían bajo este umbral, y en cuanto a pobreza extrema, alrededor del 23% de la población nacional. Hablamos de pobreza como un fenómeno multidimensional que estaría siendo afectado por el tema del ingreso de las personas, por la calidad de vida y por el acceso a la cesta de consumo. Es decir, las personas se verían privadas de poder adquirir toda aquella cantidad de bienes y servicios que necesitan, principalmente los que son de primera necesidad. En el caso de las remesas, por ejemplo, que es otro rubro súper importante en nuestro país, también han tenido un impacto, y es que el impacto del COVID-19 no es solo en Nicaragua, es un impacto global, pero Nicaragua como un país en vías de desarrollo siente más este impacto realmente. ¿En qué se traduce esta reducción de las remesas? ¿Realmente tiene algo muy fuerte para nuestro país, trae algo muy fuerte para quienes la reciben y ahora la van a dejar de percibir o la van a percibir en menos cantidad de dinero a Nicaragua? Sí, las remesas son consideradas un ingreso secundario, un salario de reserva. The Economist mencionaba que estiman que las remesas caigan 13% en este año. La CEPAL estimaba un 11% a inicios de año. Ahora, cualquiera de estas dos cifras es realmente importante. Recordemos que durante el estallido social y 2019, una de las variables que mantuvo un ritmo positivo precisamente fueron las remesas, alcanzando el año pasado cerca de 1.600 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto o de qué manera esto disminuiría? Porque los principales países donde se percibe remesas para Nicaragua
son aquellos países que están gravemente afectados: Costa Rica, España, Estados Unidos, Panamá. Entonces estos son los principales países emisores de remesa. Por ende, la población recibiría menor cantidad, ya mencionaba, entre 11 y 13%. ¿Cómo repercutiría esto? En la dinámica económica en su conjunto. Recordemos que al ser un salario de reserva, las personas perciben este ingreso, adquieren bienes y servicios en el mercado, costean muchos de sus servicios, salud, educación de los niños, y principalmente este es un factor importante para la movilidad social. Muchas de las personas o de las familias subsisten precisamente por las remesas y no necesariamente por un ingreso primario. Ahora, esto se traduce también en que este panorama que está enfrentando Nicaragua lo vienen a vivir más nicaragüenses y se van a sumar más nicaragüenses por el hecho de aquellos que se quedaron desempleados en distintos países. Hemos visto, de hecho, ese éxodo de nicaragüenses que están retornando con muchas dificultades, principalmente de Panamá. Sí. En 2019 nosotros vimos el fenómeno de la diáspora, un segundo fenómeno masivo, 2018-2019. En este caso hay una regresión del fenómeno, las personas retornando a Nicaragua. Eso es completamente triste, por supuesto. Muchas de estas personas recurren a préstamos para poder llevar ese ejercicio de movilidad, pero esto impactaría directamente sobre la calidad de vida de las personas y es triste. El 50% no es un escenario incierto, un 50% de pobres en Nicaragua, más de la mitad de la población pobre, no es un escenario incierto. Tendríamos un fenómeno de la diáspora retornando a Nicaragua. Por supuesto, uno de los elementos ahorita que sería el impasse sería la libre movilidad de personas en los puestos fronterizos. Pero el hecho de que ya desde su lugar donde estén establecidos, donde tienen su residencia actual, no puedan emitir recursos, ingresos, no puedan generar ingresos y enviarlos para Nicaragua en retorno para ayudar a la familia, eso de por sí agrava la situación porque genera mayores desigualdades en la población, menor calidad de vida de la gente y el aumento generalizado de la pobreza, que ya mencionaba que es un factor multidimensional. Hay una encuesta también hecha por el sector privado de nuestro país con un universo de aproximadamente 206 empresas encuestadas, donde manifiesta el 64% de que prácticamente se han quedado sin capital para poder sostenerse. Este panorama podría mantenerse y prácticamente afectar más principalmente a aquellos pequeños empresarios de nuestro país. Sí, el escenario se podría exacerbar. El COSEP precisamente realizó esta encuesta donde lo abordaba 206 empresas de distintos sectores de la economía y mencionaba precisamente eso, que el 64% se ha quedado sin fondos para amortizar el pago de servicios, pagar planilla, etc. Alrededor de un 33% están considerando el tema de cerrar operaciones, 33%, perdón, ha despedido personas como una medida de amortiguamiento debido a la caída de ingresos y alrededor de 7% han cerrado operaciones, 40% lo están considerando. Esto es completamente impactante debido a que estamos apenas a mitad de año y la crisis se va a extender hacia todo el año. Entonces podríamos ver el fenómeno profundamente exacerbado. Ahora, un dato interesante es que precisamente en cuanto a la estructura del empleo formal en Nicaragua, en cuanto a la estructura empresarial, del tejido empresarial en Nicaragua, alrededor, un poquito más del 70% es empleo informal en el país. Y de las pymes, en este caso, las medianas empresas, emplean alrededor del 65% del empleo formal. Entonces, eso es impactante porque tendríamos menor cantidad de recaudación en el caso del INS y tendríamos una dinámica donde habrían una cantidad exponencial de personas desempleadas. El 9% representaría para este año alrededor de 200.000, entre 200.000 y 250.000 desempleos para el país. Entonces, eso es impactante porque apenas estamos a mitad de camino y estas cifras podrían exacerbarse. ¿Hay algo que puedan hacer las cámaras del COSEP, por ejemplo, del sector privado, para de esta manera, con estas previsiones que existen por estos organismos internacionales que saben mucho del tema, puedan prever mayor impacto y ver qué acciones pueden tomar? Y en algún momento los empresarios dijeron, queremos hablar del tema del COVID-19 con el gobierno, ¿verdad? Y los opositores. No así en otros temas, pues, que podrían esperar quizá un poco.
pero sí querían hablar del tema del COVID-19 porque ha generado un impacto bastante fuerte. ¿Qué más pueden hacer en el sector privado para esto? Vemos un sector como es el sector turismo que ha sido fuertemente golpeado y eso significa muchas familias en el desempleo, muchos cabezas de familias en el desempleo y muchas familias en la extrema pobreza incluso. Sí, precisamente para hablar del tejido empresarial se tiene que abordar principalmente cuáles son los sectores más vulnerables. En este caso el COVID-19 ha impactado principalmente el sector turismo a través de hoteles y restaurantes, ha impactado comercio y transporte y ha impactado el sector servicios. Estos son los tres principales sectores. El Banco Central realizó su publicación oficial sobre el IMAE y registró que el índice de actividad económica para el primer trimestre cayó 8.8 puntos porcentuales como cifra interanual y 4.5% con relación al mes anterior. ¿Cuáles fueron los sectores más impactados según cifras oficiales? Hoteles y restaurantes con un 52% de caída. A ese le siguió el sector construcción, transporte e incluso tenemos esta dinámica de servicios afectada. Ahora, ¿cuáles serían aquellas medidas que estarían llevándose a cabo en vista de que no hay políticas públicas de acompañamiento? Principalmente hay que considerar que la crisis no va a acabar ahorita. Al inicio todos esperábamos que un periodo de cuarentena de alrededor de entre un mes, 2 meses, pero no. Hay que prepararse para un periodo muchísimo más largo. Entonces, tomando eso como un factor inicial o como una condición, las empresas deberían implementar, innovar, tratar de llevar mecanismos en los cuales no incurran en tener que cerrar operaciones, sino en apoyarse mutuamente. En este caso, por ejemplo, hay restaurantes que la dinámica que están llevando a cabo es un techo máximo, un número máximo de usuarios por restaurante y haciendo los registros, es decir, manteniendo la sana distancia y llevando registro de la cantidad de personas que entran por día, que entran por semana y limitando esto. Entonces es muy importante que existan políticas de acompañamiento en cuanto a medidas fitosanitarias, medidas de protección para los usuarios, para los clientes, pero que la dinámica en su conjunto no decaiga por el pánico, porque eso exacerbaría todas estas cifras que de por sí ya son alarmantes. Han tenido que reinventarse muchas empresas y están implementando los servicios a domicilio. Esto ha venido a paliar un poco que la tasa de desempleo no haya superado niveles de los que ya tenemos. Exactamente, precisamente a eso me refería, a una reinvención de la dinámica económica de las empresas. Por supuesto, eso va a depender del rubro de operación. En el caso de las dinámicas de restaurantes, donde el servicio a domicilio ha imperado, esa es una alternativa bastante eficiente y sí, ha ayudado a paliar el tema de la tasa de desempleo. No obstante, todos los servicios que fueron innovadores a inicios de año, como por ejemplo Ride, todos estos servicios de transporte, no han podido sobrellevar el peso del COVID-19, porque por supuesto hay menor nivel de movilidad social, movilidad de las personas en la dinámica económica, hay una menor dinámica económica y por ende no todo. No obstante, ejercicios como el que acabas de mencionar han ayudado a paliar todo esto. Hay temas que agobian a la población nicaragüense y entre estos temas que agobian principalmente a los nicaragüenses está el alto costo de los combustibles, está el tema del alto costo de la tarifa de fluido eléctrico, que con este 3% muchos dicen prácticamente queda casi en nada porque son unos cuantos cordobitas apenas, o si comparamos la reducción con el tema de los subsidios y a medida que se le han ido quitando los subsidios a los nicaragüenses, pues prácticamente queda en nada. Y está el otro tema que también preocupa, es el tema de las deudas con las microfinancieras y las entidades bancarias. En este sentido, ¿qué podéis analizar respecto a esto? ¿Hay alguna manera de aliviar esto? ¿Quién debería de encargarse de poder ver estos temas con lupa y accionar de manera adecuada en estos temas que significan mucho para los nicaragüenses? Para muchos significa la diferencia entre tener y no tener casa. Para muchos significa la diferencia entre poder comprar y no comprar la suficiente comida porque tiene que pagar el recibo de fluido eléctrico antojadizamente con lo que le cobran, porque aunque no esté de acuerdo tiene que pagarlo sí o sí. Al final son un monopolio. Así es. Algo interesante del tema de la energía eléctrica es que en 2019, producto de la reforma tributaria que se hizo, FUNIDES, por ejemplo, realizó un estudio sobre el impacto de en el tejido empresarial
y la encuesta reveló que cerca del 46% de la carga del peso sobre las empresas, ellas se lo estimaban o se lo atribuían al precio de la energía eléctrica, y en segundo lugar, por supuesto, al tema impositivo, que viene siendo la carga tributaria, el peso tributario. Entonces, 46% sobre un 28% en cuanto a reforma tributaria y el peso de la energía eléctrica es un factor muy importante. Ahora, ¿por qué no observamos una disminución en la tarifa eléctrica? Bueno, existe una cláusula que establece en este tema de las negociaciones por el tema de la energía eléctrica, que establece que observándose una caída de los precios internacionales del petróleo que repercutirían sobre el costo de la energía, esta diferencia se llevaría como un elemento para Caruna, para Caruna. Entonces, naturalmente no se transfiere al pueblo, no se transfiere al tejido social. Esta diferencia debería transferirse al tejido social, pero está transfiriéndose para una caja nacional. ¿Y quién gana con eso? Naturalmente no gana el pueblo, gana el acreedor de la deuda, que en este caso viene siendo el gobierno, la deuda que se tiene con Caruna. Para el pago de la deuda, cualquier diferencia en los costos de energía eléctrica sería transferido para acá. Ahora, ¿el 3% es importante? No, porque hemos visto el aumento. Es decir, si vos tenés una disminución en los precios de tu energía eléctrica de 3%, pero anteriormente a ese fenómeno tuviste un aumento en el precio de tu energía eléctrica, por supuesto, eso no es un diferencial. De hecho, se mantiene dentro del diferencial que vos no pagabas anteriormente, pero no representan necesariamente un alivio. Y eso, por supuesto, es una carga más para las personas, para el tejido empresarial, en cuanto a costos, que se transferiría a precio, en cuanto a dinámica, utilidades, para emplear, tener ese margen para poder emplear, y en cuanto a las personas en general, las familias, para poder costear y poder tener ingresos suficientes, ese diferencial para poder comprar su cesta de consumo. En el caso, por ejemplo, de las políticas bancarias, no pueden tomar decisiones más allá de bajarte 8 o 5 centavos en tu tasa de interés por un préstamo personal vía nómina, por ejemplo. ¿Quién debería de tomar estas decisiones? Porque muchos economistas han dicho, Michael, que aquí lo que deberían de hacer los banqueros es no dejar de ganar, sino ganar un poco menos. ¿De quién depende que ellos ganen menos y que así la población pueda respirar un poco en el tema de las deudas con los bancos, pero también en el tema con las microfinancieras, que tienen otra manera en la que son reguladas? Así. Algo importante que mencionar para esto es la dinámica económica que nosotros poseemos. Existe algo que se llama trinidad imposible. En un país no se pueden tener tres cosas. O tenés libre movilidad de capitales, o tenés tipo de cambio flexible, o tenés, en este caso, control de tasas de interés. En Nicaragua tenemos libre movilidad de capitales, el tipo de cambio es fijo, no es flexible. En este caso, el factor que queda por fuera de maniobra viene siendo la tasa de interés, que queda a discrecionalidad de los bancos comerciales. Algo que sucedió recién fue la liberación de 4.000 millones de Córdoba por parte del Banco Central de encaje en moneda nacional para efectos de estimular el crédito. Este estímulo monetario para el crédito nacional se da por el lado de la oferta, naturalmente. Otra de las políticas implementadas fue la flexibilización de acceso al crédito por parte de la Superintendencia Nacional. Pero, ¿cuál es el problema en todo esto? Es decir, sí es necesario que se flexibilice el acceso al crédito, que existan fondos, exista liquidez para recuperar esta variable que anteriormente, desde 2019, no ha tenido una recuperación positiva. Sí lo ha tenido los agregados monetarios, el encaje, sí lo ha tenido, por ejemplo, también distintos indicadores financieros. Pero en el caso del acceso al crédito es una variable que ha decaído constantemente. ¿Qué es lo necesario? Que también disminuya la tasa de interés, porque por supuesto la tasa de interés representa el costo de tu crédito, y si este no disminuye, por supuesto estarías pagando una cantidad considerable para este acceso al crédito. Pero ¿cuál es el problema? Los determinantes del crédito no son tan importantes por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. Que exista flujo de caja positivo en las empresas, que exista una dinámica económica creciente, y que exista institucionalidad
y el éter económico en cuanto a variables macroeconómicas también sea positivo, pero ninguno de estos 4 elementos que son determinantes del crédito actualmente existe o está en números positivos. Con respecto a eso, esas 2 normativas presentadas por la Superintendencia de Banca y otras financieras no viene a dar ese alivio, ese oxígeno a la población como tal lo esperado, es de manera superficial. No, pretende darlo, es positivo la intención, no obstante los determinantes del crédito no son por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. De nada sirve que vos estés ofertando más dinero y flexibilizando si las personas no tienen recursos ni tienen la capacidad instalada para poder tener acceso al crédito. Es que las personas lo que quieren no es más créditos, no es más préstamos, no es más deuda, sino que les ayuden a pagar su deuda, no que les digan lo sentimos mucho, pues te vamos a quitar tu casa, no que les digan lo sentimos mucho, pues pero tu vehículo está prendado, te lo vamos a quitar. Y el tema de los intereses y de la mora que generan estos intereses es algo realmente asfixiante. Por ejemplo, hay gente que está en el desempleo, que está sin poder sacar adelante su pequeño emprendimiento, su pequeño negocio y que tiene deudas y los bancos no siempre están dispuestos a renegociar esta parte. ¿Depende solo del gobierno o depende también de ellos? Porque mencionabas algo importante y es el hecho de que está a discrecionalidad de la banca, el tema de las tasas de interés, ¿no? Sí. Completamente. Standard & Poor's publicó esta firma que para este año estimaban 1.3 billones de dólares en deterioro en el sistema financiero mundial. En este caso, atándolo, concatenándolo a nuestra dinámica económica, eso sería un escenario que nosotros también esperaríamos. Tendríamos un impacto generalizado en economía y que este abarcaría también el sistema financiero. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Primero, esta variable no veo que se vaya a recuperar, el tema del crédito, el acceso al crédito. Los usuarios de créditos cuentan ahorita con poca disponibilidad para poder demandar crédito, y en este caso, ¿cuáles serían los elementos jugando en contra de esta variable? La tasa de impago aumentaría porque las personas no generan ingresos, no hay demanda en el mercado para la producción de sus servicios y no poseen ingresos secundarios como las remesas. Los ingresos primarios, producto del empleo, también caerían, entonces tendríamos un menor nivel que se ha dado desde ya, esta variable de crédito, por ejemplo, para viviendas, para casas, para consumo, crédito de consumo ha caído completamente. Entonces tendríamos por el lado de deterioro de activos en toda la banca comercial, por el lado del aumento de la tasa de impago, de la tasa de moratoria. Todos estos elementos juegan en contra en el papel del sistema financiero. Ahora, una caracterización importante de todo esto es que el fenómeno es completamente diferente a la crisis financiera que se dio, por ejemplo, en 2008-2009, porque en ese caso el problema fue el tema de la liquidez. En este caso hay liquidez, sin embargo el